placer estar en esta jornada, en estas charlas sobre un recurso tan importante y un tema tan tópico en estos tiempos que corren con el calentamiento global como desafío y la necesidad imperante, yo diría imperativo, de abordar la gestión hídrica de manera integral, con lo social, con lo ambiental, con las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, el desarrollo, la economía y la equidad. Es una agenda absolutamente apropiada a los tiempos que vivimos. Yo voy a abordar, son 10, 12 minutos, voy a abordar un tema que creo que ilustra gran parte de los desafíos que presenta la gestión integrada del agua en el marco de resolución de conflictos, resolución de pujas, respecto del uso, respecto de las necesidades, respecto de la explotación o el aprovechamiento del agua, vinculado también a una cuestión que en el caso de la Argentina, pero esto es extrapolable a América Latina, también la enorme problemática que se presenta con las cuencas hídricas en zonas urbanas y suburbanas, en donde converge la cuestión del uso en áreas rurales con la cuestión del uso y los servicios de agua potable, saneamiento en zonas urbanas y suburbanas. Es una agenda absolutamente crítica en los tiempos en que corren. Voy a compartir pantalla con una breve presentación en este contexto, que lo quiero enfocar un poco en las tensiones que se da cuando hablamos de la gestión integrada del recurso hídrico. La cuenca del río Reconquista, como muchos de ustedes saben, recorre gran parte del área urbana, del área suburbana, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una población comprendida o afectada o comprometida aproximadamente de 6 millones de personas, con un enorme crecimiento en los últimos años. Es decir, si hacemos un poco de historia en este marco, hay un hito común, y esto es común, yo diría que a gran parte de América Latina y al mundo en vías de desarrollo. El crecimiento y el desarrollo del territorio es espontáneo, suele ser caótico, muy poca planificación, y a veces las circunstancias terminan desbordando las capacidades del sector público para planificar, para dotar de infraestructura. Este fenómeno se ha acelerado en los últimos tiempos, producto del crecimiento fuerte. Si uno mira los datos demográficos, el crecimiento en el área metropolitana es mucho mayor en el segundo y el tercer cordón de lo que es en el núcleo, en el centro. Las diferencias, tal como decíamos antes, y esto genera también una situación de tensión entre los distintos usos. La Cuenca Alta es un perfil rural productivo, más allá de la presa Ingeniero Rollero, totalmente diferente, con un perfil absolutamente separado de lo que son las cuencas media y baja, donde coexisten los usos residencial, industrial, actividades comerciales y de logística. La gestión de la cuenca inicialmente se enfocó, como suele pasar en América Latina, en nuestro país, el enfoque inicial ha sido el control de inundaciones y el manejo de excedentes hídricos. Y para esto se hicieron dos obras hace 40, 50 años, la represa Rollero en la Cuenca Alta como lugar, digamos, de almacenamiento de excedentes hídricos, y un canal aliviador en la Cuenca Baja como forma de facilitar el exceso de excedentes hídricos en épocas de crecidas. Pensemos en este sentido algunos hitos históricos claves en este marco. Inundaciones, por ejemplo, hace un siglo atrás, 1918, otro muy grande en 1941, y el de 1985, que fue crítico en términos de coincidir con dificultades en la operatoria de la represa, en la presa en la Cuenca Alta, dificultades en cuanto a la capacidad de retener estos excedentes, la apertura de compuertas, la incapacidad del canal aliviador y una fuerte inundación que comprometió la Cuenca Baja. Esto ha sido uno de los condicionantes. En materia ambiental y sanitaria hubo eventos que han pasado un poco a la historia de la cuenca, como el caso de la fluorhídrica en la década del 70, caso Cosmocolor en los años 80,
Los primeros casos, y en este sentido a quienes le interesa un poco el análisis legal, la ley 24051, la ley de residuos peligrosos, tuvo un primer hito en la investigación penal, la investigación criminal, con lo que se denominó el caso Reconquista, que era la averiguación respecto a los vuelcos de una cantidad de empresas radicadas en la cuenca, que llevó adelante a este primer hito en esta instancia a principios de los años 90. O sea que vamos viendo cómo ha sido la evolución en este caso. Posteriormente, la actividad, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, como ProTigre, por ejemplo, planteando un tema que es recurrente en la cuenca, que es la construcción o el desarrollo inmobiliario sobre rellenos, en muchos casos de lechos o de sedimentos del fondo de los ríos, de los arroyos, de las cuencas de la cuenca, a veces con serios problemas de contaminación. Polémicas también con la gestión de residuos, reclamos por el arroyo Morón, por otro tipo de arroyos también que son tributarios de la cuenca, reiteradas quejas, denuncias, distintos tipos de litigios a raíz de la calidad de agua superficial, la calidad de agua subterránea. En materia urbanística, y esto también es algo que vemos y que seguramente los expositores que me sigan después van a profundizar en esto, la necesidad de pensar la gestión de la cuenca en términos de territorio y recurso hídrico, algo que en nuestro país es una falencia en términos, yo diría, de idiosincrasia. Tendemos a mirar el manejo del agua en forma segmentada y separada, inclusive con agua subterránea por un lado, agua superficial por otra, totalmente segmentado y desconexo con lo que es la mirada del territorio y de la planificación urbana. Y esto ha llevado también a una cuestión que en la cuenca del Reconquista es relevante, es importante, al igual que otras cuencas del área metropolitana, y que hoy en día en la Argentina está a flor de piel y está absolutamente expuesto, como es la cuestión, por ejemplo, de la protección de los humedales. Yo no voy a entrar en esta cuestión por razones de tiempo, pero claramente en el caso de la cuenca del Reconquista, los conflictos y las polémicas por los nuevos barrios, por los tantos asentamientos, y esto también es una cuestión que es transversal. Asentamientos de sectores más bien más marginados de la sociedad, más desprotegidos en la sociedad, con emprendimientos inmobiliarios de más alta gama, pero en ambos casos con una escasa consideración respecto del cómo se utiliza el suelo en relación, por ejemplo, a las llanuras de inundación de la cuenca hídrica del río. Esta es una ilustración, fíjense, la interjurisdiccionalidad, que este es otro desafío y que nos obliga a repensar el cómo pensamos el territorio en términos de la división política, por ejemplo, por municipios, como se ve en este caso, con la visión integral de la cuenca que atraviesa estas divisiones territoriales. La historia institucional es algo que viene acompañando esta cuestión, los hitos que yo mencioné recién, las cuestiones que mencioné respecto de las inundaciones, estos conflictos por contaminación, por uso y demás, apunta un poco al desafío que nos ocupa hoy en día. La institucionalidad de la cuenca del Reconquista ha tenido un sendero similar a otras cuencas de la Argentina, partiendo de lo que yo llamaría la visión hidráulica estrecha, ligado al control de inundaciones, a la materia exclusivamente en términos de evacuar excedentes hídricos, que era la visión que primó hace más de 100 años cuando se constituye el área de hidráulica, hacia una visión mucho más transversal e integradora en la actualidad, en donde se busca integrar los aspectos ambientales, los aspectos territoriales de la conservación en esta mirada de convergencia. Los cambios son impulsados por la evolución en la conciencia ciudadana, hay una mayor conciencia en este sentido, la intervención de organismos multilaterales de crédito, además de las denuncias, los litigios y, digamos, un mucho mayor activismo desde la justicia, desde las ONGs en este contexto. Bueno, esto es una ilustración. La primera iniciativa se da a principios de los 90 con un crédito del Banco Interamericano junto con fondos de cooperación de Japón
para llevar adelante un primer intento de regulación integral. En el año 2003 se constituye el COMIREC, el Comité de Cuenca del Río Reconquista, mediante esta ley, poniendo en marcha un plan de saneamiento ambiental. Posteriormente, en el año 2014, se suscribe un nuevo convenio con el Banco Interamericano para implementar un plan de saneamiento ambiental de carácter integral, un poco en línea con lo que se ha hecho en otras cuencas de la República Argentina y un poco esta lógica del manejo integrado de cuencas. La verdad es que aquí hay una tensión y una necesidad de ir avanzando en este contexto y surgen una serie de cuestiones en estas tensiones y en estos conflictos. ¿Qué rol tiene un comité de cuenca? ¿Cómo se articula con otras competencias que convergen, como por ejemplo los municipios u otras áreas de la propia administración provincial? Por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, hidráulica o la autoridad del agua. Aquí hay una serie de cuestiones que se van perfilando y se van generando tensiones que, la verdad, hay que decirlo, no están plenamente resueltos en este contexto. Para ir cerrando un poco y dejar esto como disparador, ¿dónde estamos hoy en este campo de los conflictos socioambientales? Creo que los ejes, hemos mencionado algunos, pero lo podríamos resumir de la siguiente manera. En lo territorial, hay usos en tensión o planteos respecto de usos del suelo en tensión. Vemos municipios que promueven, por ejemplo, un desarrollo industrial, la erradicación de parques industriales, y otros linderos promueven un uso o priorizan el uso residencial. Y esto también es motivo de tensión, conflictos, y planteos que en algunos casos terminan en la justicia, en otros casos terminan con reclamos de la ciudadanía. Hay un hito común en esto, que es la falta de ordenamiento del territorio, donde la visión de cuenca lleva a situaciones muchas veces cuestionadas, como decíamos recién. Urbanizaciones, por ejemplo, sobre la llanura de inundación del río en zonas inundables. Esto también es motivo de disputas o conflictos a posteriori. La contaminación del agua superficial y subterránea por actividad industrial, falta de cloacas. Esto es un hito y esto ha sido una de las razones por las cuales, por ejemplo, se ha desarrollado o se han llevado adelante estos programas a través del Banco Interamericano, a través de fondos de cooperación internacional. Después otro tipo de conflictos que ya entraña, por ejemplo, las visiones de la propia ciudadanía. En algunos casos las obras han planteado, por ejemplo, entubamiento de arroyos o cauces para resolver, entre comillas, el problema de la contaminación. Y acá vemos también visiones diferentes desde la propia ciudadanía. En algunos casos, el deseo de recuperar estos cauces como espacios naturales, en otros casos, el taparlos como, digamos, una infraestructura o como una suerte de cerrar una cloaca. Y aquí también hay una tensión y de visiones de la propia ciudadanía, que no hay un acuerdo en este sentido. Los objetivos hidráulicos versus los objetivos ambientales. Es muy común ver en las obras hechas hace 30 años, 20 años, la lógica de la rectificación de cauces para evitar las inundaciones y permitir una evacuación rápida de los excedentes hídricos, y el planteo negativo que existe hoy respecto de estas soluciones desde lo ambiental. Aquí también hay una evolución en la ciencia en esta mirada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos de rectificación de cauces, la lógica de hace 20 o 30 años de impermeabilizar los lechos? Bueno, hoy esto es motivo de discusiones o de planteos o de una mirada innovadora en ese contexto. ¿Cómo se gestiona la cuenca? ¿Qué rol tienen los organismos, como mencionábamos antes, la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente, Hidráulica o el propio Comité de Cuenca? ¿Cómo se armonizan las funciones hídricas con los organismos territoriales? Y esto también es una enorme agenda que está en tensión y requiere una mirada de construcción hacia futuro. Y en esto hay que enmarcar que la ciudadanía, a medida que toma conciencia, asimila la importancia que tiene la gestión ambiental, la importancia de considerar, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la conservación, la constitución de reservas, áreas de protección, esto aparece también como un nuevo reclamo de la ciudadanía.
¿Dónde queremos estar en este marco? Esto es un poco el diagnóstico y hacia dónde queremos ir en este contexto. Los ejes son conocidos, hay varias décadas de agudización y de tensión en estos conflictos, y hay una suerte de brecha entre lo que pretende la ciudadanía, la sociedad civil y a veces la respuesta desde las autoridades públicas. Y creemos, por lo menos desde la mirada que entiendo que promueve Futrasafode y quienes participamos en estas reflexiones y en estas mesas de diálogo, una agenda superadora debe buscar integrar la gestión del agua con el territorio. Creo que va a haber un referente posterior que va a dar la experiencia de España. Bueno, en Europa, en España, ha habido mucho avance con esta agenda de la gestión del territorio con el agua, de gestionar el territorio por unidad de cuenca hídrica. Este es un poco hacia dónde va el mundo y hacia dónde debemos ir nosotros en una visión superadora. El ordenamiento territorial como pieza clave, integrador de los usos, la conservación, soluciones basadas en la naturaleza y estos nuevos desafíos que empiezan cada vez con más fuerza, como por ejemplo la adaptación al calentamiento del clima, qué pasa con mayores precipitaciones, qué desafíos tenemos en este contexto. Dejar de segmentar la visión del recurso superficial y el subterráneo, entender que esto hay que darle una mirada única en este contexto, algo similar a lo que pasa en las cuencas de alta montaña con la mirada desde los glaciares y el recurso hídrico. Áreas de conservación y esparcimiento, empezar a integrar esto en la cuenca alta, por ejemplo, ya hay un par de reservas que funcionan en el ámbito municipal, que buscan esta protección. En la cuenca media hay también iniciativas desde los municipios, desde la sociedad civil, para incorporar esta mirada desde la conservación. Los cambios institucionales y empezar a romper un poco la lógica que tiene la administración pública desde hace muchos años de trabajar por compartimiento estanco, ¿no? Es segmentado por áreas temáticas y una mirada mucho más transversal. Y esto implica romper de alguna manera el camino del sendero, lo que en la gestión se conoce como la path dependency, ¿no? De si siempre hice lo mismo y lo hice así, ¿por qué voy a cambiar? ¿No? Romper un poco esta lógica de hacer lo que siempre se hizo. En definitiva, las soluciones a los conflictos, a las tensiones que se dan en una cuenca compleja, en zona urbana, con alta densidad de población, con esta mezcla de usos, en la parte alta, la cuenca alta más rural, una cuenca baja mucho más compleja, con otra densidad de población, pasa por la gestión integrada, organismos robustos, un accionar coordinado, transversalidad y un fuerte componente de la participación ciudadana que de alguna manera legitime las políticas y las acciones a encarar. Esto creo que es una falencia que se da no solamente en la cuenca del Reconquista, sino en otros también, en donde hay una suerte de falta de legitimidad en el accionar del Estado. La ciudadanía muchas veces siente que los organismos competentes corren un poco atrás de los problemas y de la demanda ciudadana y no en función de lo que se exige o lo que se pretende. Así que esto es un poco lo que dejo planteado como desafío para discutir, para ampliar. Es apenas un pantallazo y quedo a disposición para avanzar con esto o responder preguntas, inquietudes con posterioridad. Muchísimas gracias nuevamente y gracias por la invitación.